Ya, doctora Nancy, tiene, usted como presidenta organiza todo el examen. Yo soy la presidenta, perdón. Sí, usted como presidenta organiza todo el examen y yo estaría aquí apoyándolos por cualquier cosa. Bueno, el protocolo, bueno, sería ahorita comenzar con la exposición oral de Emily Moreno, quien presentará hoy su examen de grado de maestría. Normalmente se le da un tiempo de máximo media hora de exposición. Creo que eso permanece en esta modalidad. Y pues le daría la palabra a Emily Moreno Barrueta. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Hoy voy a realizar la defensa de mi proyecto de maestría, que tiene por título Evaluación del comportamiento cinético de un catalizador de óxido de níquel con estaño durante la deshidrogenación oxidativa de etano etileno. El proyecto fue dirigido por el doctor Carlos Omar Castillo Araiza, codirigido por la doctora Ariadna Morales Pérez y asesorado por el maestro en ciencias Carlos Alvarado Camacho. El contenido de esta presentación se dividirá en 5 puntos. En primer lugar, presentaré una breve introducción donde hablaré sobre la importancia del etileno, así como la DHO como una alternativa para producirlo. También hablaré sobre los estudios catalíticos y cinéticos que se han realizado para esta reacción y sus limitaciones. Posteriormente presentaré los objetivos y metodologías empleadas en esta investigación y finalmente abordaré los resultados y conclusiones que se obtuvieron en este trabajo. El etileno es uno de los compuestos más importantes de la industria química debido a que su molécula presenta un doble enlace, lo que lo hace altamente reactivo. Por ende, es utilizado en la producción de productos de alto valor agregado, como son el polietileno para producir plásticos en general, u óxido de etileno para la producción de anticongelantes. Datos reportados por analistas de la industria química han observado que en los últimos 5 años la demanda de etileno ha incrementado y se pronostica que para el 2025 la demanda incremente en un 17%. Actualmente el craqueo térmico es el principal proceso de obtención de etileno, en donde etano pierde hidrógenos para producir etileno. Sin embargo, las reacciones que se llevan a cabo en este proceso son endotérmicas y la desventaja es que se requiere una alta demanda energética para alcanzar temperaturas de operación superiores a los 800 grados centígrados. Como consecuencia de ello, también se tiene alta producción de CO2, bajo rendimiento de etileno, formación de coca en el catalizador, sin mencionar que los costos de separación incrementan debido a que el etileno no es el principal producto en este proceso. Debido a los inconvenientes, la deshidrogenación oxidativa de etano etileno parece ser una alternativa para la producción de etileno. En esta reacción, etano es oxidado selectivamente para producir etileno, y su ventaja con respecto al proceso convencional es que no está limitado termodinámicamente, por lo que se pueden alcanzar conversiones de hasta el 100%. Además, sus reacciones son exotérmicas y con el uso de un adecuado catalizador se podría llevar a cabo la reacción a temperaturas menores de 500 grados centígrados. Eso también implica una menor demanda energética, aproximadamente 35% menos que el proceso convencional, y también hay una menor producción de CO2 y menor formación de coca en el catalizador. No obstante, esta reacción aún no ha sido llevada en la industria debido a que el principal desafío es desarrollar un catalizador altamente selectivo, activo y estable a bajas temperaturas. En la literatura se han propuesto varios sistemas catalíticos para la DHO y algunos han presentado buenos resultados en términos de la selectividad y conversión. Sin embargo, los que han resultado más prometedores son los que están basados en óxidos de vanadio y en óxidos de níquel, debido a que han resultado ser activos y selectivos a bajas temperaturas. Dentro de estos catalizadores, los catalizadores multimetálicos de vanadio y el catalizador de óxido de níquel con estaño han resultado ser de los más destacados. Comparando los catalizadores de óxido de níquel con los catalizadores basados en óxidos de vanadio,
los catalizadores de óxido de níquel resultan ser más fáciles de sintetizar, menos costosos e igualmente eficaces en la DHO. No obstante, a pesar de que el óxido de níquel parece ser un material prometedor, no hay estudios cinéticos para este catalizador, lo cual sería esencial para caracterizar la velocidad de reacción, relacionarlo con un mecanismo de reacción, desarrollar un modelo cinético y entender el comportamiento del catalizador a nivel de la superficie. Sin mencionar que un estudio cinético es el puente de unión entre la escala microscópica y macroscópica. A pesar de que los estudios cinéticos podrían complementar las investigaciones catalíticas, en la DHO la mayoría de las investigaciones se ha enfocado a la caracterización y el desarrollo de catalizadores. Solamente el 1.6% se ha dedicado al desarrollo de estudios cinéticos. Sin embargo, estos estudios cinéticos aún presentan limitaciones, ya que aún no describen cómo es que interaccionan las diferentes especies con la superficie del catalizador, sin mencionar que estos no reportan significancia estadística y fenomenológica. Además, la mayoría de los estudios cinéticos están basados en observaciones estacionarias que, aunque aportan suficiente información a nivel del reactor, no son capaces de elucidar los mecanismos de reacción. Los estudios dinámicos, un estudio dinámico podría ser capaz de elucidar los mecanismos a nivel de la superficie del catalizador. Sin embargo, solo el 0.1% de las investigaciones se ha dedicado a este tipo de estudios. Debido a que los estudios dinámicos, bajo condiciones dinámicas, son capaces de elucidar los mecanismos de reacción, el objetivo general de esta investigación es analizar la cinética de reacción de la DHO sobre el catalizador de óxido de estaño con níquel, de óxido de níquel con estaño, evaluando el comportamiento del catalizador bajo condiciones estacionarias y dinámicas. Y como objetivos particulares es diseñar y desarrollar experimentos bajo condiciones en estado estacionario y dinámico, proponer un mecanismo de reacción para la DHO sobre la superficie del catalizador y desarrollar un modelo que describa el comportamiento cinético en estado estacionario y dinámico. Así, la metodología consiste en 3 etapas que abarca desde la síntesis y caracterización del catalizador, evaluación cinética del material, bajo condiciones estacionarias y dinámicas, y el desarrollo de un modelo cinético en donde se desarrolló un modelo cinético en estado estacionario y un modelo cinético en estado dinámico. En la primera etapa se sintetizó un catalizador de óxido de níquel con estaño mediante el método de evaporación reportado por Solsona, que consistió en preparar una solución etanólica y disolver nitrato de níquel y oxalato de estaño como sales precursoras y ácido oxálico como aditivo. La mezcla fue evaporada a 60 grados centígrados y secada a 120 grados centígrados. Después calcinada a 500 grados centígrados en aire estático durante 2 horas. Para corroborar que el material sintetizado fue similar al reportado en la literatura, en la tabla se muestran las caracterizaciones que se realizaron al material. Se realizó análisis termogravimétrico para corroborar la temperatura de calcinación, absorción atómica para determinar el contenido metálico, difracción de rayos X para identificar las fases y la cristalinidad del material, microscopía SEM y TEM para observar la morfología y determinar el tamaño de partículas, y fisisorción de nitrógeno para determinar las propiedades texturales del material. En cuanto a la evaluación cinética, esta se realizó en una unidad de microreacción que opera en un amplio rango de presión de hasta 99 atmósferas y temperatura de hasta 1000 grados centígrados. Y para llevar a cabo la reacción se alimentó una mezcla de etano, oxígeno y nitrógeno a un reactor tubular de lecho fijo con una longitud y con un diámetro interno de 9 milímetros. Y a la salida del reactor, los productos fueron analizados mediante un cromatógrafo de gases equipado con una columna HP Plot-Q y 2 detectores conectados en serie, un detector de conductividad térmica que detecta CO2 y un detector de ionización de flama para detectar hidrocarburos. A la salida del cromatógrafo se acopló un sistema de monitoreo en tiempo real de CO2 y oxígeno que opera a temperatura ambiente y en un amplio rango de medición de hasta 100.000 partes por millón en el caso de CO2 y de hasta 27% en el caso del oxígeno.
Para la evaluación cinética se realizaron dos conjuntos de experimentos. El primero en condiciones estacionarias, en donde se llevó a cabo la reacción a diferentes condiciones de operación y utilizando carga fresca de catalizador para cada experimento. Y en el segundo se evaluó la velocidad se evaluó la cinética de la reacción bajo condiciones dinámicas, en donde se realizaron barridos de temperatura, de tiempo espacial y de oxígeno alimentado en el reactor. En estos experimentos se usó una carga de catalizador durante todo el experimento y se monitoreó el comportamiento de la reacción desde el encendido hasta el apagado del reactor. En cuanto al modelo cinético, con base en observaciones experimentales, se propuso un esquema triangular de reacción en donde etano se oxida selectivamente para formar etileno, y etileno y etano también se pueden oxidar para formar CO2 y agua. Con base en el esquema global de reacción se propuso un mecanismo de reacción que sigue el formalismo de la Hershey-Wood y la aproximación del pseudoequilibrio, en donde el paso de reacción es el que limita la velocidad de reacción. También se supuso que hay un solo tipo de sitio activo, que la absorción de los productos de los reactivos es competitiva y que la formación de agua se produce mediante la especie OH. Así, R1, R2 y R3 determinan la velocidad global de reacción de cada reacción del esquema global, en donde la constante cinética y la constante de absorción siguen la ecuación de Arrhenius y la ecuación de Van Hoff, respectivamente, en su forma reparametrizada para disminuir la correlación estadística de los parámetros. En el caso de y teta asterisco está definida como la fracción de sitios libres. En cuanto al modelo en estado estacionario, se supuso que el patrón de flujo es de tipo flujo pistón y que no hay resistencias a la transferencia, no hay resistencias de calor y masa intra e intrapartícula. Y esta es su respectiva condición de frontera. En el modelo en estado dinámico se considera el término de acumulación, el de convección y el de reacción, con sus respectivas condiciones inicial y de frontera. En cuanto a la estimación de parámetros, se minimizó una función objetivo mediante una combinación del método de Rosenbrock y Levenberg-Marquardt, que en principio desprecia el término de acumulación. Y la evaluación de los parámetros cinéticos se hizo estadísticamente mediante la prueba FTEST para evaluar la significancia global de la regresión y T-test para evaluar la significancia individual de cada parámetro. Además de que se evaluó la correlación estadística entre los parámetros cinéticos. En el caso de la evaluación fenomenológica, se utilizaron los criterios de Bodal para evaluar las entropías de absorción, y además la energía de activación 1 debe de ser menor que la energía de activación 2, y los factores preexponenciales deben de seguir los criterios establecidos por Domestic. Asimismo, los resultados también se presentarán en 3 etapas, en donde se abarcará la caracterización del catalizador, evaluación cinética del material, modelado cinético en estado estacionario y el modelado en estado dinámico. Inicialmente se hizo un análisis térmico para corroborar la temperatura de calcinación del catalizador. Se observó la descomposición de las sales precursoras y se corroboró que a partir de los 500 grados centígrados se tiene un material térmicamente estable. Mediante difracción de rayos X se identificó la estructura y cristalinidad del catalizador, observándose una mezcla de óxidos mixtos, en donde el óxido de níquel cristaliza con geometría cúbica y los picos anchos de baja intensidad que se observan corresponden al óxido de estaño, que corresponde a una geometría tetragonal. En la literatura se ha reportado que en ese catalizador ambos óxidos metálicos coexisten, desempeñándose el óxido de níquel como fase activa y el óxido de estaño como promotor de la selectividad. Mediante microscopía electrónica de barrido se observó que la superficie del catalizador es heterogénea y que está formada por nanopartículas aglomeradas en forma de hojuelas.
y que producen porosidad debido al contacto entre ellas. Mediante microscopía electrónica en transmisión se observó la geometría cúbica del óxido de níquel y en conjunto con el software IMAGE se realizó la distribución de tamaño de partículas en donde se observó una tendencia unimodal que forman nanopartículas, que tiende a formar nanopartículas del tamaño de 20 nanómetros. Además, también se obtuvo un área superficial de 50 metros cuadrados por gramo, que es característico de sólidos no porosos. Y bueno, con esto, con la caracterización, corroboramos que se sintetizó un catalizador similar al reportado por Solsona. En cuanto a la evaluación cinética, en la figura A se observa el comportamiento de la reacción en términos de la conversión y selectividad al variar la temperatura. Inicialmente el reactor se alimentó oxígeno-nitrógeno hasta que el reactor alcanzó la temperatura deseada, y una vez que el reactor alcanzó la temperatura deseada y se estabilizó, se alimentó etano, que corresponde durante 30 minutos aproximadamente, es que corresponde a la sección en verde, y conforme aumentó la reacción de 400 a 480, no se observa un cambio significativo en el comportamiento del catalizador, inclusive cuando la temperatura disminuye a 440 grados centígrados. Este comportamiento se ha atribuido, en la literatura se ha atribuido a que hay un alto consumo de oxígeno, lo cual concuerda con estos resultados, ya que se tienen conversiones de oxígeno del 100%. Sin embargo, cuando la temperatura disminuye a 400 grados centígrados, que es la sección azul, se observa una pérdida de la actividad en el catalizador. Y debido a que en la literatura no se ha observado que haya desactivación en este material, entonces este efecto se atribuye al efecto de la temperatura. Probablemente a bajas temperaturas al disminuir la temperatura se afecta la movilidad de las moléculas, lo que dificulta la desorción de los hidrocarburos y CO2 de la superficie del catalizador. Con base en esto, en la sección morada, tenemos una regeneración del catalizador. Para que el catalizador recuperara su actividad, se alimentó al reactor oxígeno y nitrógeno para limpiar la superficie del catalizador, y se observó que el catalizador pues sí recuperó su actividad. En el caso de en la figura B, perdón, se observa el comportamiento de los sensores de oxígeno y CO2, y se observa que este comportamiento es similar al reportado, al obtenido por el cromatógrafo de gases. Es decir, en las secciones verdes, en donde se llevó a cabo la reacción, el oxígeno se consumió por completo y hay un aumento en la formación de CO2. Lo mismo en las secciones verdes. Y de igual manera, cuando el catalizador perdió actividad, hay un menor consumo de CO2 y hay una menor producción un menor consumo de O2, de oxígeno, y una menor producción de CO2. Finalmente, en la regeneración del catalizador, pues se observa que el catalizador volvió a tener un comportamiento similar a la sección verde, lo que significa que recuperó su actividad. En la figura A se observa el comportamiento del catalizador en términos de la conversión y selectividad en el tiempo al variar la composición de oxígeno alimentado, que es representada por la línea sólida azul. Se observa que a bajas concentraciones de oxígeno se tienen altas selectividades de etileno, pero bajas conversiones de etano, y la conversión de etano incrementa al incrementar el oxígeno alimentado, y la selectividad de etileno disminuye. No obstante, a concentraciones de oxígeno alimentado mayores al 6% no se observa un cambio significativo. Y bueno, este efecto en la literatura se ha atribuido al hecho de que altas concentraciones de oxígeno disminuye el efecto del consumo de etano en la reacción. De igual forma, en los sensores de oxígeno y gas se observa un comportamiento similar. Cuando se oxida la superficie hay un incremento en la concentración de oxígeno, la cual disminuye cuando la reacción ocurre. Y esto se observa en las diferentes reacciones que se llevaron a cabo.
En la figura A se observa el comportamiento del catalizador en términos de la conversión y selectividad en el tiempo al variar en la relación del tiempo espacial. Al variar el tiempo espacial, se observa que altas relaciones WNF se tienen altas conversiones de oxígeno y la selectividad de etileno y CO2 es casi la misma. Sin embargo, cuando la relación de WNF disminuye, la selectividad de etileno incrementa y se tienen bajas conversiones. Este efecto se ha atribuido a que las altas conversiones de oxígeno favorecen las conversiones hacia CO2 y además el efecto del tiempo espacial también juega un papel importante, ya que altos WNF, la movilidad de las moléculas es menor y por tanto las oxidaciones totales hacia CO2 se favorecen. De igual forma, ese comportamiento puede ser observado en los sensores de oxígeno y de CO2, en donde se observa que el mayor consumo de oxígeno se observa a bajas relaciones de WNF y a altas relaciones de WNF no se tiene, altas relaciones de WNF se tienen las mayores producciones de CO2. En el diagrama de paridad se observa que el modelo cinético logra describir la mayoría de las observaciones experimentales con un error del 10% y también que estos cumplen con los criterios estadísticos de FTs y TTs. Además, también los parámetros cinéticos estimados cumplen con los criterios de Woodard, en donde las especies O2, OH, CO2 y O son las que tienen mayor cobertura en la superficie del catalizador y la energía de activación 1 es menor en comparación con la energía de activación 2 y 3. Además, los factores preexponenciales también cumplen con los criterios establecidos por Dumesic. En cuanto al modelo cinético, en la figura A se observa el comportamiento de la conversión en términos de el comportamiento del catalizador en términos de la conversión al variar la temperatura. Y en la figura B se observa el comportamiento de la selectividad al variar la temperatura. Como se observa, la conversión incrementa cuando la conversión del catalizador de la reacción incrementa cuando incrementa la temperatura. Y cuando se tienen temperaturas cercanas a los 500 grados centígrados no se observa un cambio significativo en la reacción. Sin embargo, en el caso de la selectividad de etileno se pueden observar dos comportamientos límites. El primero en donde se observa, se tiene bajas masas de catalizador, en donde se observa que la selectividad disminuye con la temperatura y se tienen bajas conversiones de etano. Este comportamiento ha sido ampliamente reportado en la literatura por Su, Heraclus y Wang, por reportar algunos. En el otro caso, en el caso de cuando se tienen altas masas de catalizador, se tienen menores selectividades de etileno y altas conversiones a etano, pero en este caso la selectividad de etileno aumenta conforme aumenta la temperatura. Y este fenómeno se ha atribuido en la literatura al alto consumo de oxígeno durante la reacción. En cuanto al modelo cinético en estado dinámico, en la figura A se observa la velocidad de reacción a diferentes temperaturas y variando en el tiempo. Como se puede observar, el modelo cinético logra describir la oxidación de la superficie del catalizador, que es donde no se tiene reacción, y también el tiempo de reacción, que es cuando incrementan las velocidades de reacción. Como se observa, conforme aumenta la temperatura, hay un incremento en la velocidad de reacción y la reacción selectiva de etano-etileno puede ser hasta 3 veces más rápida que las otras dos reacciones. A nivel de la superficie del catalizador, se observa que la especie que mayor se absorbe es la especie O2, enseguida por la especie O y la especie OH. Se observa que conforme se aumenta la temperatura, la especie OH disminuye su fracción absorbida y la especie CO aumenta su fracción absorbida, lo que indica que a altas temperaturas se favorecen las oxidaciones totales.
hacia CO2. Sin embargo, aún así el catalizador es más selectivo hacia etileno que hacia CO2. En la figura A se observa el comportamiento de la selectividad y la conversión con la variación de la relación de WNF. Se observa que a bajas relaciones de WNF se tienen selectividades, altas selectividades y bajas conversiones. Sin embargo, conforme se aumenta la relación de WNF, la selectividad de etileno disminuye y la conversión de etano aumenta. Y se mantiene y tiene un comportamiento constante. Este fenómeno se atribuye en la literatura a que hay un alto consumo de oxígeno y en esta gráfica se puede observar que también hay conversiones de oxígeno del 100%. A nivel de la superficie del catalizador también se puede observar que la especie O2, conforme aumenta la relación en WNF, disminuye su fracción absorbida, lo que indica que sí se consume la mayoría del oxígeno alimentado en la reacción. En cuanto al modelo cinético en estado dinámico, en la figura A se observa la velocidad de reacción al incrementar la velocidad de reacción en el tiempo a diferentes relaciones WNF. Se observa que en este caso a altas relaciones WNF se tienen velocidades de reacción menores en comparación a bajas relaciones de WNF donde se tienen las mayores velocidades de reacción. En este caso, como se mantuvo la masa del catalizador se mantuvo constante, solamente se varió el flujo de etano. Entonces, a bajos relaciones de WNF, el etano es mayormente consumido y mejora la velocidad de reacción. A nivel de la superficie del catalizador, conforme aumentamos la relación en WNF, se tiene un mayor consumo del O2, sí, se tiene un mayor consumo de O2 y a menores relaciones de WNF, la fracción absorbida por CO2 incrementa y también incrementa favoreciéndose las reacciones hacia etileno a bajos valores de WNF. Finalmente, como conclusiones, se analizó el comportamiento cinético en condiciones estacionarias y dinámicas de la reacción de DHO sobre un catalizador de óxido de níquel que fue similar al reportado en la literatura por Solzón y colaboradores. Y los experimentos cinéticos mostraron que etileno, CO2 y agua fueron los principales productos de reacción y que el efecto de la temperatura, la absorción de oxígeno y el tiempo espacial influyeron en el comportamiento del catalizador. El mecanismo de reacción logró describir la formación de agua mediante la especie OH, la cual genera otra especie O, que es responsable de regenerar los sitios activos y evitar la desactivación del catalizador. El modelo cinético fue capaz de describir las observaciones experimentales y concuerdan con los comportamientos observados en la literatura, sin mencionar que los parámetros cumplen con los criterios de significancia estadística y fenomenológica. Y pues por su atención, gracias. No voy. Doctora Nancy, reactive su audio, por favor. Perdón. Costumbre del Zoom, sí. Bueno, gracias, Emily. Le vamos a dar la palabra al profesor Víctor Rivera para que comience las preguntas. Gracias, doctora. Bueno, Emily, condensaste bastante bien y de forma rápida tu trabajo. Mis dudas van encaminadas, lo platicaste tan rápido que me tengo que basar en varias dudas que surgieron mientras que realizaba la revisión del trabajo escrito, ¿de acuerdo? Y yo quisiera empezar preguntando, hace supuestos de que por ahí mencionas que los hidrocarburos, ¿no me escuchas bien? Poco, bueno, se escucha un poco bajo. A ver, permíteme, si quieres déjalo, no sé si tendría que hablar más fuerte. Permíteme, voy a subir el audio del micrófono. ¿Se escucha mejor ahí? Me voy a acercar más mejor.
Sí, un poco mejor. Ujú. De acuerdo. Bueno, entonces te comentaba, tengo que hacer referencia a lo que tenías en el trabajo escrito. A ver, permíteme que ahora no puedo quitar esto de aquí. Ya está. Hacías mención en tu trabajo de que las especies, los hidrocarburos, pareciera que no se absorben, ¿verdad? En la superficie, decías, las especies de los hidrocarburos, del etileno y el etano, se observa que se absorbe una mínima cantidad de los hidrocarburos, lo cual puede significar que la superficie del catalizador tiene poca actividad a los hidrocarburos y que estos reaccionan en la fase gas. Ese es uno de los principales supuestos que haces. Sin embargo, Nasmur no describe justamente esto, y es donde tú basas principalmente tus supuestos cinéticos. La propuesta de, se me fue el nombre, creo que es el modelo de Rubel, o de, ¿cuál era el otro modelo que tienes de cinético propuesto? Se me fue más... Eli Riedel y el Langmuir-Hichelwood. Exactamente. El Langmuir no describe que existan reacciones en fase gas o que uno de los dos reactivos esté en la fase gas para llevarse a cabo la reacción. Entonces, ¿cómo justificas haberte basado en Langmuir, Jesús Wolf, si haces este supuesto, ¿no? De que la reacción ocurre desde la fase gas y contradices tu supuesto inicial? Ok, bueno, inicialmente sí hice la suposición de Langmuir-Hichelwood, que supone que ambas especies se absorben en la superficie del catalizador. Sin embargo, pues como usted lo mencionó, estos resultados, bueno, la fracción absorbida de etano es, bueno, no se alcanza a distinguir, poniendo que es muy pequeña. Entonces, esto me dice dos cosas, ¿no? Una, no es que no siga el mecanismo de Langmuir-Hichelwood, más bien yo diría que la absorción de etileno es una absorción débil que inmediatamente en cuanto se absorbe reacciona con el oxígeno. Y en el caso del modelo, pues bueno, podría yo ahora, bueno, me ayuda. Nos bloqueó Emily. Bueno, no. Va a tener que recuperar su... Sí. No se oye, Emily. Hay que chatearle. Se perdió. Se perdió, sí. Ya regresó. Hola, Emily, ¿ya estás? Ajá. En el caso del modelo, pues esto también me da pauta a entonces, pues tal vez desarrollar en un futuro un modelo en donde pues tal vez pueda omitir este paso de absorción de etileno, es decir, tal vez la absorción de etileno no es tan fuerte como lo es la absorción de oxígeno, y es por eso que en el modelo pues esta especie no, la fracción absorbida por esta especie no es mucha. Más que omitir el paso, o sea, porque pareciera que le vas a dar vuelta, más que omitirlo tendrías que pensar que probablemente sea cierto lo que dices y entonces analizar tu sistema de una forma distinta, o que el catalizador lo podrías modificar, ¿no? Podrías modificar la estructura catalítica justamente considerando lo que dices. O sea, no se trata de omitir esta parte, sino aprovecharla, porque es información que pareciera que es valiosa. Por ejemplo, a mí se me ocurre que, por aquí lo puse, permíteme, que si los centros, el catalizador tiene el centro activo, y estos centros activos prácticamente no permiten la absorción de un material, o cuando está muy cercano a la superficie reacciona. Lo único que interesa, como también lo discutes en tu mecanismo de reacción, son las especies de oxígeno absorbidas, que son las que generan el sitio activo. ¿Qué tanto se requiere? Solamente una molécula, porque de ser así,
pareciera entonces que lo que tú necesitas no es un catalizador mágico, sino un catalizador de sitio sencillo, y podrías retroalimentar entonces esta información con un catalizador de ese tipo. Un catalizador en donde al ser de sitio sencillo y generar un sitio activo, cuando llega el otro material, reacciona de manera instantánea y se va, y no necesitamos un catalizador mágico que podría generar la sobreoxidación y por consecuencia llevarte a CO2. Esa información, bueno, lo estuve analizando desde ese punto de vista. Entonces, yo creo que no el problema no está en tu modelo, sino que la experimentación te está diciendo algo importante, ¿no? Ajá. Bueno, es que también es al final de cuentas es una suposición que yo creo es cierta, hasta que, porque, bueno, también me describe la mayoría de los resultados experimentales. Sin embargo, pues sí, para esta reacción aún es controversial tanto el papel de oxígeno como el papel del etano. Mira, bueno, por otro lado, me haces pensar por lo que discutes. Perdón, doctora Nancy, ¿continúo yo o va a ser una pregunta? ¿Se va a ir alternando? No se escucha. Desactive, perdón. Mejor termina las preguntas que tengas que hacer y ya luego pasamos con el otro profesor. De acuerdo, seguimos. Entonces, te decía, en todos los casos buscan oxidar, buscan formar primero, llevar a cabo, perdón, la absorción de oxígeno para generar el sitio activo. Generas el sitio activo y después el hidrocarburo, sin que se absorba de manera rápida, lleve a cabo la reacción. Y necesitas un ambiente alrededor para que haya más oxígenos que permitan la reacción, ¿no? Es lo que yo entiendo. Está teniendo una secuencia de reactantes. Si tú agregas primero el etanol y después el oxígeno, no se lleva a cabo la reacción, ¿o sí? A ver, otra vez, perdón. Es que no lo escucho bien. A ver, me voy a acercar de nueva cuenta a ver si Sí, me por favor. escuchan. Después, en todos los casos, ustedes, para todos los experimentos que ustedes hicieron, siempre buscaron oxidar los sitios activos del catalizador. Es decir, primero alimentan el oxígeno y después el etano. ¿Así es? ¿Es correcto? Emily, ¿sí me oyes? ¿Escuchas, Emily? Emily. Creo que ya no nos escucha. Emily. ¿Usted me ¿No? escucha bien? Ajá. Yo escucho bien, pero un poquito Sí, bajo, igual. pero escucha. Ok. Sube tu ¿Sí me escuchan micrófono. ustedes? Sí, Emily, súbele tu micrófono a ver si escuchas Hola. tú. ¿No escuchas? No nos escucha nadie, No. parece ser. Se me hace que no escucha. Hola, sí los escucho. ¿Sí me ¿Sí? escuchan? ¿Ya? Sí, Ok. sí. Bueno, vamos de nuevo. ¿Me escuchas? Sí, perdón. Ok. Te decía, en todos los casos, en su experimentación, perdonen que esté encima de la cámara, pero para ver si me escucho un poquito mejor. Sí, está bien. Siempre buscaron oxidar primero los sitios activos del catalizador. Es decir, primero agregaron el oxígeno, dieron un tiempo para que se absorbiera, formar el sitio activo y después agregan el etano. Tienes una secuencia de adición de reactantes, ¿es correcto? ¿Sí? Ajá. Bueno, Sí. esta secuencia se aplica mucho en cinéticas biológicas. No sé si has oído hablar de ellas. ¿Cinética qué? Cinética biológica. Este mecanismo No. de reacción se propone, bueno, como tú mencionas que ocurre la situación, en la cuestión enzimática, cuando se tienen dos o más sustratos, existen reacciones donde que se les llaman reacciones de dos o más sustratos tipo ping-pong, en las que agregas primero un sustrato y luego otro, es ordenado, es un arreglo ordenado. ¿Sí? Mi pregunta va encaminada, o sea, habría que ver el panorama amplio de la literatura,
porque probablemente esta cinética describa lo que tú estás diciendo. No quiere decir que sea una reacción biológica, pero si esta cinética describe tu parte experimental, pues podría sobreentender que la secuencia es muy importante. ¿Hicieron lo contrario ustedes? ¿Agregaron primero etano y después oxígeno? No. Y entonces, ¿cómo llegan a esta aceleración? O en base a qué, o en base con qué ustedes proponen, con base en qué, perdón, con base en qué ustedes sugieren primero agregar oxígeno y después el etano. Bueno, porque, bueno, es que en la literatura también se ha reportado un modo de operación similar en donde primero oxidan la superficie, supongo para activar los sitios donde está el oxígeno y ya después alimentan el etano. Pero es meramente porque lo dices en la literatura, no lo basas en un sustento. Bueno, creo yo lo ideal sería que tú lo hubieras probado, no agregar primero el etano y después ver qué ocurre. Porque si es cierto que primero hay que agregar el oxígeno y después el etano, pues hay otras cinéticas ya reportadas en la literatura que te pueden describir eso, ¿no? Ok. Bueno, aquí la pregunta es, tienes un sitio catalítico basado en el níquel, si no mal recuerdo, ¿verdad? ¿En qué? El sitio activo es el níquel y el promotor es el estaño. Ajá. ¿Sí, así es? Bueno, y los dos los tienes como óxidos metálicos. Dices Sí. que coexisten. Incluso ahí haces una asignación muy arriesgada en rayos X, ¿no? En rayos X, en tu presentación, haces una asignación muy arriesgada para el óxido de estaño. A mí no me queda claro que sea óxido de estaño. ¿De qué otra forma lo comprobaste que en verdad existiera ahí? Porque rayos X, la verdad, deja mucho que desear para asegurar que tienes óxido de estaño, ¿no? Bueno, en mi caso yo no varié. Esto se podría corroborar variando la cantidad de estaño en el óxido de níquel. Este experimento yo no lo hice, pero en la literatura, permítame. En la literatura se hicieron este experimento. En donde variaron, en la literatura, Solsona y colaboradores hicieron este experimento en donde variaron la carga de estaño en el catalizador y se observa que, por ejemplo, en el estaño puro se observan estos picos donde yo digo que corresponden a los picos anchos de baja intensidad y mi muestra sería similar a la muestra 92 con la relación de níquel y estaño en la relación 92. Ay, aquí se ven más definidos los picos, pero en tu caso se ven incluso pancitas que yo confundo con ruido, ¿no? Pero bueno, suponiendo que la literatura, como lo mencionas, sí tienes el óxido de estaño, ¿cómo es? Una pregunta técnica que me va a llevar a otra. ¿Por qué le llaman, aquí tienes el nombre, níquel SN-O? ¿Por qué le llaman así este catalizador si no están interaccionando de manera indirecta los metales? En realidad son dos óxidos que coexisten y están de manera distinta, ¿no? O sea, es una pregunta un tantito técnica, la forma en que le llaman el catalizador, porque como yo veo el nombre del catalizador, me imagino que níquel y estaño están interaccionando entre ellos, lo cual me haría pensar que el estaño sí tiene una acción promotora sobre el níquel para formar el sitio activo, pero pareciera que no, porque son dos óxidos que coexisten, ¿verdad? Entonces, el estaño funciona como promotor, como óxido de estaño, de manera independiente, coexistiendo con el óxido de níquel. ¿Cómo es que funciona como promotor? Bueno, es que inicialmente en la literatura encontramos la nomenclatura de Ni-SNO
Sin embargo, como usted dice, con las caracterizaciones que obtuvimos, y también hay artículos del mismo autor que ahora nombran el estaño como óxido de níquel guión óxido de estaño, lo cual sería más correcto porque, como dice usted, ambos óxidos coexisten en el catalizador. Sin embargo, pues, o sea, es mera nomenclatura con respecto a lo que se ha encontrado en la literatura. Ok, ahí no hay problema, pero entonces, ¿cómo el estaño funciona como un promotor? ¿Cómo el estaño funciona como un promotor? Aquí lo asignas, ¿no? Que el óxido de estaño es el promotor y que el óxido de níquel es el sitio activo, ¿de acuerdo? Ajá. El óxido de estaño, ¿qué promueve en la reacción? Promueve la formación de una especie intermedia, ¿qué promueve pues para entender su acción de promotor? Porque tienes una cantidad que por rayos X no se distingue qué tanto es un promotor o qué tanto es un deformador estructural del óxido de níquel que genera un sitio activo. Bueno, en el caso del óxido de níquel, por lo que obtuve y por lo que he observado en la literatura, es que cuando se agrega el óxido de estaño, mejora la selectividad de etileno. Y esto es porque se piensa que de alguna forma el óxido de estaño rodea rodea la estructura del óxido de níquel y de alguna forma hace que pues cuando llegue el oxígeno y el etano no haya una disposición alta de sitios activos como se ha observado en el óxido de níquel, ya que ese se ha observado que es muy activo. Justamente por eso te mencionaba, ¿por qué no pensar en un catalizador de sitio sencillo? Los catalizadores de sitio sencillo generan de manera aislada, soportados, el centro activo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no pensar en un complejo de níquel que se aísle, que se ponga de manera aislada en un soporte y corroboras lo que acabas de decir? No quiero decir que el catalizador de sitio sencillo va a ser más activo que el que tú tienes, no lo quiero decir. Lo que quiero decir es que te va a corroborar justamente lo que tú acabas de mencionar. Si es necesario que el níquel esté aislado, como lo hace el estaño, para que se lleve a cabo la reacción. Ahora, ¿podría entonces el estaño no necesitarse si eres capaz de aislar los sitios activos del níquel? Bueno, pues sí, pero bueno, es que, bueno, en esa suposición ya no nos metimos a fondo porque, bueno, esto fue más encaminado a la parte cinética. Y bueno, como se mencionó, o sea, no, en sí no me metí a fondo tanto en la parte catalítica más que para corroborar que el material sintetizado pues era el que estaba reportado en la literatura y el que era el prometedor. Bueno, es que mira, tu trabajo va encaminado a un proceso que todavía está piloto, ¿no? Y que no va a funcionar hasta que tengan un catalizador altamente selectivo, ¿sí? Sí. Tu estudio cinético no es para describir el proceso. Tu estudio cinético es para tener información valiosa que me pueda generar un catalizador. Entonces, Sí. si no dispones la cinética de manera adecuada y la interpones contra el diseño del catalizador, pues entonces, ¿cuál es la finalidad del trabajo? Sí, o sea, sí estoy de acuerdo. O sea, el trabajo cinético también ayudaría, como usted dice, de alguna manera a mejorar el diseño del catalizador. Pero pues es también necesario entender bien la reacción, ¿no? Y bueno, más bien el sitio activo, pero el sitio activo pues aún no es muy, ni siquiera en la literatura se tiene bien identificado. Entonces, pues yo creo que la idea de estudiar mejor el sitio activo ya sería más un trabajo a futuro. Pero yo estoy seguro que con los datos que tienes, se puede hacer un estudio muy bueno del sitio activo, ¿no? Si lo complementas
con unos estudios aislados, como por ejemplo diseñar un catalizador de sitio sencillo, ver qué ocurre. Bueno, en la literatura ya te dicen qué ocurre con el estaño, pero complementar un poco justamente para llegar a lo que ustedes buscan, porque esa es su justificación, tener un catalizador altamente selectivo para que el proceso pueda funcionar. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces yo creo que podrías al final de tu trabajo generar justamente ese tipo de cuestiones, ¿no? Todos sobreentendemos que que los trabajos nunca se detienen o nunca llegan a un punto final, sino por el contrario, quedan muchas preguntas abiertas que nos pueden servir para proponer nuevos trabajos. Y los resultados que tienes fuera de decir, así como mencionaste, no, pues omito este paso para ya no considerar, no, al contrario, te puede estar diciendo información importante que nos puede llevar a mejorar, sobre todo, el catalizador, ¿de acuerdo? Porque otra cuestión que mencionabas es que el incremento del área superficial catalítica y la distribución heterogénea del níquel favorecía la selectividad del etileno, ¿sí? ¿Cómo explicas tú que la alta área superficial favorece a la selectividad? Yo pensaría que favorece a la conversión, pero a la selectividad, ¿por qué? Yo puse que el área superficial favorecía la selectividad. Sí. Bueno, sí es que en la literatura también se ha observado que cuando se introduce el estaño en el catalizador, entonces el catalizador disminuye su tamaño de cristal y aumenta su área superficial. Y esto, pues más que por el área superficial, es porque se modifica más bien la estructura más bien el tamaño del óxido de níquel, y esto es lo que hace que mejore la selectividad hacia etileno. Mira, ahí están muchas claves muy importantes, ¿eh? Es lo que yo te decía que hace falta de discutir un poquito más. Acabas de decir cosas muy importantes. El óxido de estaño incrementa el área superficial. ¿Qué está haciendo? Entonces, se está metiendo dentro de la red del óxido de níquel, genera una deformación estructural que provoca que se incremente el área superficial. O cómo es que incrementas el área superficial el óxido de estaño. Tienes el óxido de níquel y tiene un área superficial conocida. Cuando tú metes el óxido de estaño, el área superficial incrementa. ¿Por qué? Meramente porque metes un óxido de estaño, la red cristalina o la estructura del óxido se deforma, crece. ¿Podría crecer? ¿Podría deformarse? ¿Podría el óxido de estaño modificar la estructura cristalina del óxido de níquel? No, es que ahí el óxido de estaño está actuando como... es que no sé cómo explicar. Mira, sinceramente ni yo estoy completamente seguro, ¿no? O sea, pero yo sé, por ahí yo veo que te puedes hacer preguntas un tantito básicas de la química que está ocurriendo, de cómo el óxido de estaño deforma o modifica al óxido de níquel generando los sitios activos con mayor selectividad. Y eso nos podría llevar a plantear preguntas que pueden resolver en trabajos siguientes. Con respecto a, creo yo, que hizo falta un poquito más de discusión sobre los tamaños de las partículas, sobre las estructuras cristalinas, sobre el efecto del estaño, lo que te permitiría hacer entender por qué la selectividad favorece y por qué y desde qué punto podríamos modificar al catalizador, ¿no? O sea, tu cinética las discutes bien, hiciste un análisis bastante profundo en estado estacionario y en estado dinámico,
pero no hay que perder el enfoque principal de tu trabajo. El enfoque principal de tu trabajo es el diseño de catalizadores con mayor selectividad y mayor actividad, ¿verdad? Esa es la idea principal. Entonces, la información que tú tienes es muy valiosa. Ahora, hay que discutirla como para plantear, no para plantear un nuevo modelo. Podría ser, habría que hacerlo, pero la idea principal es plantear un mejor catalizador. Sí. Vale. Yo lo dejo ahí. Por mi parte es todo. Ojalá nos surja algo ahorita. Si es así, les hago saber para que nos den una oportunidad. Gracias. Gracias, doctor Víctor Rivera. Por favor, doctor Julio César García. Sí, gracias, Emily. Yo tengo, vamos desde el principio, la diapositiva 4, porque yo pensaba que le ibas a quitar la presentación. Dije, no, que la pongas, por favor, porque si no, luego es más fácil y así enumerada está mejor, ¿no? ¿Qué pasa si tuvieras limitaciones termodinámicas? Está un poquito ligada a lo que estábamos platicando cuando hicimos la revisión, la parte termodinámica, ¿no? ¿Qué pasa si tuvieras limitaciones? Porque a veces no tenemos limitaciones, no hay limitaciones sobre termodinámicas en el proceso. ¿Qué pasaría si tuviéramos limitaciones en esta reacción? Pues la reacción no sería viable. ¿No sería viable? ¿Por qué? Okay. Porque, por ejemplo, una limitación termodinámica podría ser que pues las conversiones sean bajas y entonces ya no es viable para la industria. Además, también en caso de que la reacción no fuera por ejemplo, en el caso de que la reacción no fuera espontánea, entonces quiere decir que la reacción pues no se podría llevar a cabo. No, no es de que no se lleve a cabo. Acuérdate que estábamos viendo eso. El equilibrio químico nos sirve para saber la dirección de la reacción. Entonces, ¿qué nos da en el caso químico? ¿Para qué nos sirve el estudio del equilibrio químico? Pues para tener la conversión al equilibrio. No vamos a poder sobrepasar la conversión al equilibrio bajo las condiciones en las cuales estamos trabajando. Entonces, así como que no es de que no se lleve a cabo, pues se va a llevar a cabo. Por ejemplo, pues aquí no tiene limitaciones, pues puedes tener la conversión del 100%, ¿no? Por ejemplo, si tú tuvieras limitaciones, pues tuvieras, no sé, por ejemplo, así rápido, ¿no? Que tuvieras la conversión del 80% al equilibrio. ¿Crees poder sobrepasar esa conversión? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la termodinámica lo dice. Rápido. Sí. La termodinámica nos da los límites y en este caso, en el caso químico, no es de que otra vez, y eso lo platicamos, no es de que se lleve a cabo espontáneamente, o más bien que no se lleve a cabo o se lleve a cabo, sino nos sirve para saber si va de reactivos a productos, de productos a reactivos o es reversible. Entonces, nada más acuérdate también de la parte termodinámica, ingeniería química, ¿no? Digo, ahora, abonando un poquito a lo que estaba platicando en lo último del doctor Víctor, y te lo dije, ¿no? Un objetivo, yo creo que hubiera sido importante la parte de caracterización. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo de un catalizador, ¿cómo sabes que un catalizador es más activo que otro? ¿Con base en qué? Pues con base en la caracterización, en la parte de área superficial, si tiene mayor área superficial que otro, que reportado, si tiene una estructura cristalina, ¿no? O amorfa, con base en la difracción de rayos X. Entonces, ahí va la pregunta, ¿cómo sabes que un catalizador es más activo que otro? ¿Cómo sabrías, por ejemplo, en este caso? Con base en la conversión que tiene uno con respecto al otro. ¿Y a qué se le atribuirías? Pues a la naturaleza del catalizador, ¿no? ¿Cuál naturaleza? ¿Con base en qué? Pues con base en la caracterización. Entonces, sí, al igual la doctora Nancy más rato te va a decir, no sé si también, la parte de caracterización, yo te dije, al igual y no era forzoso, te dije, pero yo creo que sí es importante en la parte de objetivos, un objetivo particular o específico, no recuerdo, parece que es particular, ¿no? Sí, ¿verdad? Particular de la parte de caracterización y concluir. ¿Qué concluiste?
con base en la caracterización, ¿no? Porque tú tienes que cuadrar la parte de las conclusiones con los objetivos. Entonces, ahí creo que es importante, ¿no? Y bueno, en la diapositiva 9, ¿por qué esta fase activa? ¿Por qué la fase activa? Bueno, sí, ¿por qué la fase activa de níquel, estaño, oxígeno? Y ahorita que pusiste la diapositiva 46, ¿por qué 92? ¿Por qué no, si no me recuerdo, tenías otros valores intermedios entre el óxido de níquel y óxido de estaño? ¿Por qué no 86 o algo así? No recuerdo las demás. ¿Por qué 92? Ahí están dos preguntas en una. Ajá. Ajá, porque, bueno, de acuerdo a lo que se ha reportado en la literatura, este catalizador con relación de níquel estaño 92 es el que ha obtenido mayor actividad y mejores selectividades de etileno. ¿Y por qué no platino? Porque la fase activa de níquel tiene la característica de ser una de las características, digo yo lo que luego he trabajado, es hidrogenante. ¿Por qué no platino? ¿Por qué no paladio? En el caso de platino, sí se ha reportado en la literatura también un catalizador de óxido de níquel con platino, pero pues se ha observado que las temperaturas aún así siguen siendo mayores a 800 grados. Entonces, pues si lo que queremos es reducir la temperatura, no tendría caso utilizar ese material. Siempre la cuestión es de gastos energéticos, ¿no? Entonces, ¿para qué le metemos más temperatura si se traduce en más gastos energéticos? Y luego también otra, continuando un poquito con lo del doctor Víctor. Ya me la había ganado, pero lo del modelo de L. Riddle, ¿no lo utilizaron ese? No. ¿En qué se basa? ¿Sí sabes? ¿Sí te acuerdas? Sí, el modelo de Riddle describe que para que se lleve a cabo una reacción, una de las especies debe de absorberse sobre la superficie del catalizador y la otra debe de reaccionar desde la fase gas. Y era lo que te decía el doctor Víctor, ¿no? La parte de que pues, el oxígeno puede estar reaccionando en la fase gas, cuestiones de ese tipo, pero ustedes no lo utilizaron. No. ¿Sí está reportado en este tipo de reacciones? Sí, se ha reportado. Y bueno, muchos trabajos han dicho que los mejores modelos se obtienen con la aproximación de Lackmore-Hirschenwald. Y bueno, ¿por qué no decirlo? También se ha reportado que también los mejores modelos se obtienen con también la aproximación de Ley-Riddle. Sin embargo, pues bueno, es que es aún controversial sobre cuál elegir, ¿no? Sí, claro, luego sí hay muchos estudios así como que no es tan fácil, ¿no? Pero dentro de lo que hicieron, vamos, continuando con esto, yo creo que también los resultados que presentan buen ajuste, ¿no? Los datos experimentales. Es lo importante, ¿no? Digo, también para no extenderte tanto con otro mecanismo, ¿no? Y no. A ver, la 12, por favor. Hacer unos mecanismos, pero pues es más tiempo, no es tan fácil. Pues sí. Sí, claro, eso, y así como dice el doctor Víctor, igual puede ser trabajo para que no termina, no es tan fácil, ¿no? También, por ejemplo, lo de la parte de los catalizadores, probar tus catalizadores, etcétera, ¿no? La 11, por favor, Mili. Sí. Ay, caray, ya se desconfiguró. ¿Qué pasa? Sí, no, la 12. Sí, ¿la 12? Ah. Sí. Es que ahí pusiste N, pero ya no supe bien qué representa N. En las ecuaciones de delta H, N, ¿es lo de la respuesta o va desde el N componente 1? Ah, no. ¿En dónde, perdón? N, en delta H y delta S. N, ¿qué significa? ¿Qué representa? La especie. La especie, ¿verdad? Sí. La especie N1 igual a 1 a N de respuesta. Porque esta es la ecuación de la estimación de parámetros, ¿no? Arriba. Aquí. ¿En esta parte? Sí, bueno, en toda, ¿no? Porque está la parte de delta HN, la entropía. Sí, en este caso representa pues la respuesta de la especie enésima. Reactivo, no sé, oxígeno, etano, etileno, CO2 y así. Ah, ya. Sí, no me había quedado tan claro esto.
¿Me puedes poner la diapositiva 15, por favor, Emily? Ahí, ahí va la parte de la caracterización, ¿no? Entonces, lo que no me gusta cómo lo llamas, tú lo llamas el último, el párrafo ese que pone la caracterización confirma que se sintetizó un catalizador similar al reportado por Solsona. ¿Qué tal? 2012. Entonces, ¿quieres repetir lo mismo que hizo Solsona? ¿Es el mismo procedimiento? ¿Cuál es la contribución o cuál es la diferencia con respecto a ese trabajo de tu catalizador? Es que, o sea, en principio, los estudios catalíticos sí no se deberían de demeritar porque aportan mucha información, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las caracterizaciones que se pueden hacer para este catalizador, Solsona y colaboradores, pues ya las han realizado. Entonces, en sí, de mi parte, no tendría tanta contribución en esta parte catalítica. No obstante, la caracterización también me permite verificar que realmente le estoy haciendo un estudio cinético al catalizador prometedor que está reportado en la literatura. Sí, claro. Pero, y entonces, ¿son los mismos, en la misma área superficial y todo esto? Así también casi las mismas STEM y TEM, esas figuras son igualitas. ¿Cuál es la diferencia con lo Igual, no, pero sí, pues entran del rango de los catalizadores que son, bueno, es un catalizador similar. Ajá. Al que está reportado en la literatura. Sí, sí. Y ahí en la figura 14, ¿qué representa que tú tienes? ¿Cuál es la diferencia entre la figura 13, aparte de que es STEM y TEM? ¿Qué puedes sacar de información de esas dos figuras en la parte de caracterización? Bueno, de la figura 13, pues saco pues cómo es que se encuentra la superficie del catalizador. Y de la figura 14, mediante microscopía electrónica de barrido, pues me permite ver las nanopartículas con mejor resolución, y también de ahí me sirve para determinar la distribución de tamaño de partícula. Con un software image, yo mido los diámetros de partícula y es lo que me permite determinar el diámetro de partícula. Que tienes de 20 nanómetros, ¿verdad? Ajá, aproximadamente una mayoría de 120. Y nada más es eso, ¿no? Así como que no me queda eso de que la parte del que yo hice y me quedé igualito que Solsona y ya casi, qué bueno que nos quedó, ¿eh? Entonces, como que no, porque tú estás haciendo tu catalizador y como dices, no demeritando tu trabajo, sino más bien, pues tú, ¿qué aportaste, no? ¿Cuál es la diferencia o qué obtuviste, no? Por eso te digo, en la parte de, hubiera estado bien, la parte de objetivos y las conclusiones, sacar tu conclusión de tu trabajo, no es de que tú vayas a sacar un artículo con esto y le vas a decir a Solsona y colaboradores de que, ay, no, sacamos un área mayor, no sé, ¿no? Sí. Bueno, en la que sigue, en las diapositivas 16 y 17, esa 16, yo me pareció, y yo pensaba que les ibas a poner como en la tesis, la última versión. No sé si a los demás, las flechas, digo, la flecha nada más de la temperatura, hubiera quedado un poquito más claro, creo yo. Ya la tesis, sí. También aprovechando, yo creo que quedó mejor. Lo de la temperatura para el lado derecho y para el lado izquierdo, ya como que nada más una flecha. Yo creo que estaba bien. Esta 15, esta 16 y la 17, ¿no? Y la otra, la 17, esta, estas líneas punteadas, ¿qué representan, Emily? ¿Los resultados teóricos? Experimentales. No, las líneas punteadas. Esos son los puntos, ¿no? Los triángulos volteados, los cuadrados. Pero esas líneas punteadas, ¿qué representan? ¿La simulación? No, es como, pues, bueno, nada más es para ver cómo es la tendencia aproximadamente. ¿Y esto qué representa físicamente? ¿Físicamente? Sí. Pues nada, ¿no? Entonces así como que yo pensaba que eran resultados teóricos. Porque hay veces que, por ejemplo, en este caso de la parte de la simulación con la parte experimental,
tú pones líneas punteadas, líneas sólidas, que es también en las otras gráficas, por ejemplo, en la línea azul del oxígeno alimentado, pero las líneas punteadas así como que, pues luego se queda uno con la duda si son resultados teóricos o obtenidos de una simulación, ¿no? Entonces, luego si los pones, pues así como que tienen algún significado físico, pues no, ¿verdad? Entonces ahí nada más es como que con cuidado eso. Sí. La 18, la siguiente, por favor, Emily. Ahí no me queda claro, y lo apunté, no me queda claro lo de la movilidad del CO2. Dijiste en la figura 18A, la figura 18A, y me parece interesante. Bueno, estas gráficas, la verdad, me parecen muy interesantes, aunque luego no son tan fáciles de entender, pero sí me parecen muy interesantes, ya te la había dicho, ¿no? En la sesión que tuvimos. Pero ahí no me quedó claro eso que dijiste, que la movilidad del CO2 tiene la selectividad hacia el CO2 y casi permanece constante a menos que cuando baja hasta 50, ¿no? En el espacio-tiempo. Ajá. Pero no, ¿eso me lo puedes explicar, por favor? ¿A qué te referías con la movilidad del CO2? La movilidad del CO2. Bueno, no recuerdo si dije eso. Y Ajá. si lo dije, pues bueno, no sé. Perdón. Ajá. Aquí no, lo que decía es que el efecto, bueno, el tiempo espacial afecta la movilidad de las moléculas en la superficie del catalizador. Es decir, cuando se tienen altas relaciones de tiempo espacial, entonces las moléculas pasan con menor velocidad a través del catalizador, y esto es lo que favorece la formación de CO2. Y por el contrario, cuando se tienen cuando se tienen tiempo espacial bajo, entonces las moléculas o las especies reactivas pues pasan más con mayor velocidad a través del catalizador, y eso beneficia la selectividad de etileno. ¿Qué es lo que a ti te interesa, ¿no? La selectividad, Ajá. producir etileno, ¿no? Que es Sí. el objetivo del trabajo. Ah, bueno, sí es que hay como que no entendí eso de la movilidad del CO2, pero Sí. está bien, está bien. No, perdón. No me quedó claro. En la 19, la siguiente, por favor. Ahí, ¿qué implica que tengamos energías de activación menores? Y tú dijiste, ¿no? En la energía de activación 1, en la energía de activación 2 es mayor, luego la 3 y luego Perdón, la otra vez. 1. ¿Cuál es qué implica que tengamos energías de activación menores? O sea, por ejemplo, la energía de activación 2 es mayor, luego la que le sigue la 3 y luego la 1. ¿Qué implica? Emily, ya se quedó Sí, ¿verdad? Ya se quedó. ¿Escuchas, Emily? Emily, Emily. 1. No tiene activo su micrófono. A ver. Tiene Ajá. alguna falla. A ver. Es que ya se quedó ahí. A ver si otra entra de nuevo. Ahí está, ¿no? A ver, entonces nuevo. Ahí está ya, Emily. Ya regresamos. Ya, Emily, ¿nos oyes? Emily. Ahí está, ya Emily, la está compartiendo, a ver si la está compartiendo. Ok. No, pero sí va lento, se va a quedar pasmado porque ella también está pasmada. Sí, no aparece. Ahí está, ¿es Emily? Emily. Emily. Omar, ¿estás ahí? Sí, estoy viendo que... Emily se desconectó, sí. Estoy viendo que... se pueda meter, aunque sea para que conteste por medio de... Ya regresó. Ahí está, a ver si... ¿Ya nos oyes? Emily. Está activando su micrófono. Sí, ya. ¿Ya? Ok. Sí, los oigo. Bueno, ahora sí. Bueno. Continuamos.
Yo ya casi termino, ¿eh? A ver, híjole, a ver si no se me quedó otra vez. Ahí está, a ver si. Ahí está, ahí está. Estábamos en la diapositiva 18, Emily. Ya casi termino, ¿eh? Esperamos y que, ya. A ver, la 18, por favor. No, 19, ¿no? Sí observan la pantalla, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí. 19. Ajá. Tu diapositiva tiene un movimiento, mejor no la maximices, déjala así. Sí, al igual y puede ser así, Emily, ¿eh? Para que no, así puede ser. Ajá. 19. De tu máquina. Ahí está. Ajá. No, la 19. Esa. Esta. Entonces, ¿qué implica que tengamos una energía de activación mayor o menor? ¿Esa es la 19? Ajá, exactamente, porque aquí tienes EA1, Sí. EA2 y EA3. Ajá. ¿Qué implica que tengamos EA1 menor a las otras dos energías de Exactamente, activación? o mayor la EA2, ¿no? Bueno, es que esto implica que la energía de activación 1 requiere menor temperatura para realizarse, para llevarse a cabo, que corresponde a la oxidación de etano a etileno. Y Y de debe de ser ahí, menor que las otras, sí, sí, sí. debe Y de de ahí, ser menor que las otras dos energías de activación, porque las oxidaciones totales requieren mayor energía para que ocurran. Ajá. Y de ahí, de ahí te puedes pasar a la 23, porque está relacionado esto con la diapositiva 23. ¿esto? Exactamente, porque ahí tú ves que la relación R1, que es de la A, exactamente esa, R1 tienes una mayor energía de activación. Y luego la que le sigue es la R3. Y luego la que le sigue es la R2. O sea, la que tiene mayor velocidad de reacción y cuadra con lo de arriba, ¿no? Sí. Entonces, tú necesitas una menor cantidad de energía para que se lleve a cabo la reacción de etano a etileno, que es la de tu interés. Sí. Es interesante, ¿no? Cuadra con lo otro. Tiene que cuadrar. Bueno, ya por último, Emily, que me parece la verdad muy interesante tu trabajo, muy completo, las gráficas que hiciste, que hicieron. Yo nada más en la parte de conclusión, este estudio, ¿para qué serviría a nivel industrial, Emily? ¿Para qué serviría a nivel industrial? Sí, ¿qué nos aportaría para un estudio a nivel industrial? Bueno, en primera, pues es para el desarrollo de un catalizador que sea pues industrialmente prometedor y que tenga altas selectividades. Y bueno, también es importante mencionar que la mayoría de los reactores industriales operan en forma dinámica, entonces pues creo que serviría mucho esta parte. Exactamente. Entonces también, no sé si la pusiste esa, pero es una buena conclusión de tu trabajo, ¿no? Entonces, Bueno, no lo puse, pero sí sería una buena conclusión sí, también. ¿no? Es algo interesante y bueno, ¿no? De tu trabajo. Bueno, por mí, doctora Nancy, ya terminé. Sí, gracias. Gracias. Bueno, me toca a mí, que siempre el último, pues ya pasaron todas las preguntas. Pero bueno, vamos con la parte donde tú defines tu reactor que tú utilizaste, ¿no? Creo que era, no sé, son de las diapositivas primeras, ¿no? En ese reactor, y tú como ingeniera, tienes un lecho fijo donde tú depositas tu catalizador y tiene una cierta longitud en donde está tu lecho catalítico. Si tú mueves esa longitud, ¿cuál de tus variables cambia? A ver, otra vez de nuevo, perdón. Si tú tienes en tu lecho catalítico que tienes ahí en tu reactor, ese lecho catalítico tiene una cierta longitud, ¿sí? Si esa longitud tú la cambias, ¿cuál variable se ve afectada?
el flujo, Sí, eso que acabas de decir, no dudes, sí, el flujo. efectivamente el flujo va a cambiar y si el flujo cambia, tú aquí manejas en una de tus variables ese cociente WF. Define ese cociente, ¿qué significa? Ese cociente es la masa de catalizador entre el flujo de etano que pasa a través del catalizador. Y esa es una de las variables que tú manejas y que incluso tú ves tus efectos de conversiones y de selectividad cuando tú cambias. Explícame precisamente eso, cuando tú elevas esta relación, ¿qué es lo que está pasando en el catalizador? Cuando se eleva la relación de WNF, pues las moléculas de reactivos pasan a través del catalizador con baja velocidad y tienden a absorberse mayor en la superficie del catalizador. Exactamente, ¿no? Es decir, que eso, tu tiempo de residencia, podríamos decir, sobre el catalizador, va a ir cambiando y eso, por supuesto, tiene efectos en tu selectividad y en tu conversión. Sí. Ok. Luego, hablando de la misma, esta diapositiva 15, que creo que es donde tienes tus diámetros de partículas, que acabó de hablar el doctor Julio César. Yo veo ahí en tu gráfica, bueno, aquí primero yo supongo que cuando hiciste el software hace la suposición de que tus partículas son esféricas, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Porque estás viendo ahí que no son esféricas. Bueno, tú haces el supuesto que son esféricas. Sí. Ustedes afortunadamente esta nueva generación lo hacen con un software. En mis tiempos era contar las partículas, ¿no? Y a mano con una reglita y que nos costaba pues bueno, la vista allí. Veo en tu gráfico, en tu frecuencia, que tu número de partículas realmente, ¿cuántas partículas cuentas? O más o menos, ¿cuánto es tu estadística? De 100 partículas. De 100 partículas. Bueno, porque en mis tiempos me decían que yo tenía que contar mínimo 500 partículas para que la estadística fuera buena. Porque si no, la estadística realmente no es muy buena, ¿no? Y aquí a como tú representas, incluso aquí yo veo alrededor, bueno, no sé esta frecuencia en qué términos está, pero si son de 30 partículas es mínima, ¿no? Y sería un resultado, nosotros diríamos, poco confiable hablando estadística. Sin embargo, bueno, considerando que son 100, a lo mejor sea un poquito mejor. Pero en general, sí las estadísticas deben ser con un número de partículas mucho mayor. Sí. Luego, en la, creo que es la 20, en la diapositiva 20. Ahí. Efecto de la temperatura, no eres. Ah, bueno, sí, ahí. Tú haces aquí variaciones de masa, ¿sí? Que veo en la parte de arriba, tú haces variaciones de masa y que bueno, aquí tienen efecto. También ves el efecto de la temperatura y las variaciones de masa. Cuando tú aumentas la masa, en este caso, ¿qué estás variando? Cuando yo aumento la masa, varío la cantidad de sitios activos disponibles. Y además, que lo acabamos de hablar precisamente. La relación de WNF. Exactamente, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir que es un efecto indirecto también de esta relación de WNF para tu visualizar en la conversión y en la selectividad. Y viendo, bueno, también en cuanto a tu modelo, que tú hablas de que no tienes efectos ni de transferencia de masa, ni de transferencia de calor. ¿Eso cómo lo mides para tú saber que efectivamente no tienes transferencias de masas ni transferencias de calor? Otra vez, por favor.
tú en tus supuestos al inicio en tu modelo dices que no tienes transferencias de masa ni tienes transferencias de calor. Y te pregunto, ¿cómo mides esas transferencias de masa o ese efecto pues de transferencia de masa y de transferencia de calor? Mediante criterios de cinética intrínseca, en donde debido a que también, debido a que se cumplen mis criterios de cinética intrínseca, entonces yo supongo que la transferencia de masa y de calor se pueden despreciar. Pero tú hiciste tus cálculos de tus módulos Estos cálculos ya correspondientes. han sido, ya fueron reportados por otro estudiante, entonces, pues bueno, yo me baso a esos cálculos. Pero fue con el catalizador que tú sintetizaste. Sí. Porque sabes Sí. que precisamente para la transferencia de masa, ese tamaño de partícula influye enormemente en estos efectos de transferencias de masa, ¿no? Y cuando hablo de diámetro de partícula, ¿qué estaría hablando? ¿De transferencia de masa interna o externa? Interna. Interna. Okay. Y bueno, y entonces estos valores que tú reportas en esta tabla fue los que tú utilizaste como Sí. criterios para tu modelo cinético, digamos. Sí. Bueno, el modelo que planteas. Okay. Luego, hablando de nuevo con el oxígeno, ¿no? En tus supuestos que hiciste al inicio y que, bueno, ya lo discutimos cuando veíamos lo de la tesis, de que si el oxígeno se absorbía disociativamente o molecularmente, ¿no? Y comentaba yo que, sin embargo, tu modelo reportaba que se absorbía asociativamente, disociativamente, ¿no? Asociativamente. ¿Era asociativa o disociativa? Es que eso es lo No, que no me quedó claro. Asociativa. Okay. Y sí quedaron reportados con tus valores bueno, con tus valores del modelo. Sí lo corroboraste. ¿Cómo? O sea, sí coincidieron tus supuestos con tus valores obtenidos al final con tu modelo. Sí. Bueno, pues sí, es que el modelo sí describió las observaciones experimentales. Ok. Bueno, por último, y que te lo vuelvo a preguntar, a cómo planteaste tus objetivos y a cómo obtuviste tus resultados finales, ¿qué porcentaje de tus objetivos fueron alcanzados en la tesis? Bueno, de mi parte, con base a lo que plantea una maestría, pues yo podría presumir que sí se alcanzaron al 100% de los objetivos en esta tesis. Sin embargo, tal vez a nivel en sí general de lo que se ha aportado para la reacción de DHO, pues tal vez no es tanta la contribución, porque pues aún así siguen habiendo incertidumbres sobre pues cómo es que se lleva a cabo la reacción. Sin embargo, a mi punto de ver, tienes muchísimos resultados que considero que sí le faltó un poquito más de profundidad y que yo creo que todavía los puedes seguir explotando. Y al final, bueno, como comentó el doctor Julio César, creo que algunas cosas no se reflejaron bien en las conclusiones, ¿no? Creo que esto falta un poquito más de análisis para que al final, ahora sí que hubieras vendido mucho más tus resultados que obtuviste, que no son malos, son buenos. Sin embargo, siento que sí falta un poquito más de llevarlo, de discutirlo un poco más, para que al final hubieran brillado, ¿no? Que hubieran un poquito más resaltado, porque sí tienes buenos resultados, ¿no? Y ojalá, bueno, que los puedas seguir explotando, porque creo que todavía puedes sacar provecho de mucho de lo que está ahí en la tesis, ¿no? Te felicito porque fue un trabajo bastante largo, muchísimos resultados, y los detallitos, bueno, pues todavía te queda trabajo a futuro si realmente quieres seguir trabajando en esto y con tus asesores pues lo puedas llevar.
De mi parte sería todo y pues te felicito realmente por tu trabajo. Ok, muchas gracias.